Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Crees que Azal Suba y Erkan Merik merecen una segunda oportunidad en el amor? Quédate hasta el final porque esta historia está dando mucho de qué hablar. Azal Suba ha hablado. Después de semanas de especulaciones, rumores y miradas que evitaban la verdad, la actriz finalmente ha decidido abrir su corazón ante las cámaras y lo ha dicho con palabras tan directas que todavía resuenan en los pasillos del mundo del espectáculo: sí, lo extraño. Y sí, estoy dispuesta a intentarlo de nuevo con Erkan. ¿Qué fue lo que motivó esta confesión? ¿Un recuerdo? ¿Una conversación secreta entre ellos? ¿O simplemente el paso del tiempo que todo lo aclara? Lo cierto es que Azal ha sorprendido a todos con su sinceridad. Desde su última aparición pública, donde evitó hablar del tema, hasta este instante en el que se muestra vulnerable y determinada, el cambio ha sido impactante. Según fuentes cercanas, todo comenzó con un encuentro casual en un evento del mundo audiovisual hace tan solo unos días. Nadie esperaba que ambos coincidieran, y mucho menos que se acercaran. Pero lo hicieron. Sin cámaras, sin flashes, sin testigos. Solo ellos. Y fue allí, entre miradas largas y silencios intensos, donde algo se reactivó. Azal lo cuenta así: lo vi entrar y sentí que el tiempo se detenía. No fue rabia ni tristeza, fue otra cosa. Fue como si una parte de mí se completara. Y añade con una sonrisa tímida: no hablamos mucho, pero con Erkan nunca hizo falta decir demasiado. ¿Tú qué piensas? ¿Hay relaciones que simplemente están destinadas a volver una y otra vez? En medio de esta ola de emociones, Erkan Merik ha mantenido, hasta ahora, un silencio casi estratégico. Pero su entorno ha dejado escapar algunas señales. Amigos comunes comentan que desde aquel encuentro, Erkan ha estado más pensativo, más serio y, según uno de ellos, escuchando canciones viejas. Pero lo que realmente avivó los rumores fue un gesto inesperado. Azal publicó una imagen en su historia de Instagram, sin decir nada, solo un libro abierto con una frase subrayada que decía: el amor que vale la pena no grita, pero tampoco se olvida. Solo eso. Pero fue suficiente para que sus seguidores enloquecieran. Los comentarios no se hicieron esperar: ¿es por Erkan? ¿Volverán? ¿Lo extrañas, Azal? Y ahora sabemos que sí, lo extraña. La confesión completa llegó en una entrevista grabada, que aún no se ha emitido completa, pero de la cual ya se han filtrado fragmentos. Uno de los momentos más intensos fue cuando el entrevistador le preguntó directamente: ¿te arrepientes de haber terminado con Erkan Merik? La respuesta fue clara: sí. No sé si está bien decirlo, pero me arrepiento. Fue una decisión tomada con rabia, con cansancio. No con el corazón. Y justo cuando muchos pensaban que esta historia había llegado a su fin, la llama que parecía apagada comienza a avivarse otra vez. Porque no solo fue la declaración de Azal lo que encendió las alarmas, sino también lo que ocurrió después, lejos de los micrófonos, lejos del ruido mediático. Una fuente cercana al círculo íntimo de Azal reveló que, tras esa entrevista, la actriz se comunicó directamente con Erkan. No fue un mensaje impulsivo ni lleno de nostalgia, sino una conversación larga, sincera y, sobre todo, necesaria. Según esta fuente, hablaron durante más de 2 horas, repasando momentos, errores y emociones que todavía dolían. Pero lo más impactante fue que al finalizar esa charla, ambos coincidieron en una idea: no queremos seguir preguntándonos qué hubiera pasado si. A partir de ahí, comenzaron los encuentros discretos. Cafés lejos del centro, paseos al atardecer en barrios donde no suelen ser reconocidos, miradas cómplices que ahora ya no buscan esconderse tanto. Erkan me dijo que también me había extrañado, confesó Azal en otro fragmento inédito de la entrevista. Me dijo que, aunque había intentado seguir adelante, siempre había algo que lo traía de vuelta a mí. Y creo que sentí lo mismo. En las redes, las señales no tardaron en multiplicarse.
Él compartió una canción melancólica, con una letra que hablaba de segundas oportunidades y corazones que se reconocen a pesar del tiempo. Ella, por su parte, reaccionó con un corazón a esa publicación. Para los fans, no había dudas, estaban enviándose mensajes públicos de una forma silenciosa pero poderosa. Y entonces llegó el momento que desató una verdadera revolución mediática. Azal y Erkan fueron vistos saliendo del mismo restaurante en Estambul. No hubo declaraciones, no hubo gestos comprometidos, pero la sonrisa en el rostro de ambos hablaba más que 1000 palabras. Caminaban juntos, sin prisas, sin miedo, como si el pasado hubiese sido solo un ensayo para lo que ahora estaban viviendo. Un amigo en común, que prefirió mantenerse en el anonimato, contó a la prensa, esta vez están yendo con calma. Ya no tienen 20 años, han vivido mucho, han aprendido. No quieren cometer los mismos errores. Se están conociendo de nuevo, desde un lugar más maduro, más consciente. Por supuesto, no todo ha sido color de rosa. También han enfrentado críticas, comentarios malintencionados y dudas. Algunos creen que están actuando por presión mediática, otros aseguran que todo es una estrategia de marketing. Pero quienes los conocen de verdad insisten en lo contrario, ellos nunca jugarían con algo tan íntimo. Si se están dando otra oportunidad, es porque lo sienten de verdad. En otro extracto filtrado de la entrevista, Azal responde con firmeza ante estas acusaciones, yo no necesito una estrategia. Lo que siento es real. No tengo miedo de que me juzguen por querer recuperar algo que me hacía feliz. Si Erkan y yo decidimos intentarlo de nuevo, será porque ambos lo queremos, no porque alguien nos lo exija. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el amor verdadero puede resistir al paso del tiempo, a los errores, a la distancia? Lo que parece seguro es que esta historia aún no ha escrito su capítulo final. Hay una nueva cita programada para dentro de unos días, ambos asistirán al mismo evento benéfico, esta vez con presencia confirmada y sin intención de ocultarse. ¿Será la ocasión en que los veamos juntos de manera oficial? ¿Aprovecharán ese momento para hacer una declaración pública? Los seguidores ya están haciendo apuestas, las cámaras estarán atentas y las redes, listas para explotar ante cualquier gesto, mirada o palabra compartida entre ellos. Como siempre, te mantendremos informado de cada detalle. Porque si algo hemos aprendido en esta historia, es que el amor entre Azal Suba y Erkan Merik no ha dicho su última palabra. Déjanos en los comentarios tu opinión, ¿deberían volver? ¿O es mejor dejar el pasado atrás? ¿Alguna vez te has reencontrado con un amor que creías perdido? Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el siguiente capítulo de esta emocionante historia. Nos vemos en el próximo video. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Tenemos más historias como esta que te emocionarán. Hasta la próxima, amantes del amor y la verdad.